Bueno, vamos a continuar. Como estaba diciendo, hay ciertas características de esas personas que de repente, o ciertos hábitos, como estaba diciendo, que vamos adoptando, ¿verdad? Las palabras que utilizan, de repente los gestos que hace esa persona, de repente si hay actividades que estaba realizando esa persona y me invita, entonces es como que también ya me gusta, ya empiezo a practicar, no sé, de repente, por dar un ejemplo, hacer caminata a la tarde. Mi mamá me dijo, vamos a caminar todos los días a partir de las 18 horas. Después mi mamá un día no puede, entonces yo ya voy adoptando, entonces yo por mí misma voy haciendo esa caminata. O de repente la forma en que cocina. Mi mamá me dijo que haga de cierta manera, entonces se me queda ya de que haciendo de esa manera es como que tiene mejor sabor la comida y ya voy haciendo también. O con la ropa. De repente mi amiga o mi amigo me dijo, ¿sabes qué? Tal, no sé, tal tela es mucho más cómoda para ir al trabajo o para hacer el deporte, entonces ya utilizo también. Voy adoptando esos, vamos a decirle, esas características de mis personas cercanas, ¿verdad? Bueno, bases ambientales del comportamiento. Tenemos el medio físico, que como estaba diciendo, existen, ¿verdad?, factores ambientales, factores climáticos, de repente, ¿verdad? Si hace frío, si hace calor, también tiene una influencia en mi comportamiento. De repente a mí me desespera el calor, entonces eso me tiene de mal humor todo el día, me tiene irritante. O de lo contrario, me gusta demasiado el calor, entonces me tiene feliz que haga hoy calor, estoy ahí con mi tereré, con mi remedio y tranquila. Muchas veces los alimentos que consumimos también influyen mucho en cómo nos comportamos. ¿Por qué? Porque mi cuerpo necesita cierta cantidad de nutrientes, por así decirlo, que si yo no le doy, también influye en mi estado de ánimo, por así decirlo, que yo de repente puedo estar más irritante o de repente puedo estar más feliz, puedo estar más emotiva. Después tenemos la familia. La familia que sabemos bien, ¿verdad? Que cuando somos niños, dentro de nuestra familia vamos adquiriendo ese contacto con el ambiente y se da a través de nuestros padres. Vamos desarrollando esa conducta adaptativa que muchas veces, dependiendo del tipo de padres o del tipo de cuidadores que tuvimos cuando éramos niños, se puede dar de manera positiva o de manera negativa. ¿Por qué? Porque es ahí donde nosotros realmente vamos aprendiendo de ciertos valores que después nos ayudan, ¿verdad?, para poder adquirir un comportamiento o una personalidad. Por eso es que hablamos siempre, ¿verdad?, de esa comprensión, de ese amor, de ese respeto que muchas veces tenemos que aprender dentro de la familia. Después tenemos la escuela, que sabemos que representa como un segundo hogar para nosotros. O cuando éramos niños, era nuestro segundo hogar, ¿verdad? Ahí es donde realmente inicia esa relación con el ambiente, porque ahí recién nosotros empezamos a socializar con otros niños. Ahí recién existe muchas veces esas situaciones de estrés. ¿Por qué? Porque se crea muchas veces esa rivalidad o esa competencia con los compañeros. Por eso es que es muy importante que en la escuela también se oriente y se acompañe ese proceso para poder socializar, no solamente lo intelectual, ¿verdad?, sino que también ir adquiriendo esa capacidad para poder nosotros adaptarnos a esa convivencia social, para poder de repente, como dije, ¿verdad?, poder interactuar con los compañeros, poder llevarnos bien. Y famoso luego que el primer día de clase se hacen los carteles de normas de convivencia.
Y ponemos ahí que el respeto, la tolerancia, solidaridad después. ¿Cuáles eran otras normas de convivencia? La empatía. La empatía, Respeto. el respeto, que son de La repente, escucha, profe. ¿cómo? La escucha, digo. La escucha, sí, que son ciertas normas, ¿verdad? Que de repente nos ayudan a que se dé esa convivencia que tenemos que respetar para poder llevarnos bien, porque si no respetamos, ahí tenemos también lo que sería una conducta antisocial, pero dentro de la escuela. ¿Por qué? Porque Profe, ¿qué tal? sí, sí, te escucho. Quiero aportar algo. Recién llegué a mi casa. Yo, por ejemplo, estoy en una escuela, ¿verdad? Trabajando. Estoy como ayudante de lo que serían las profesoras de jardín y preescolar. O sea, yo les ayudo para las tareas, todo eso no es como que yo tenga un rol muy importante, pero estoy con los niños todo el día, ¿verdad? Sí, Entonces, a lo que yo puedo notar es que, por ejemplo, los niños que serían de jardín y preescolar que iniciaron el año, o sea, la escuela, entre el año pasado y este año, les cuesta mucho más lo que es socializar que a los niños que están, por ejemplo, primero o segundo grado, que ya tuvieron su escuela, ponerle que normal, ¿verdad? sí. Es como que son más cerrados y les cuesta mucho más abrirse que los demás niños. O sea, ellos pues iniciaron ya su escuela en el ambiente virtual, ¿verdad? Y ahora recién están volviendo. No tuvieron todavía una experiencia de lo que es la escuela, pero llevamos casi 6 meses en lo que es presencial y aún así es diferente. Como los niños más grandes tienen esa facilidad y a ellos les cuesta más. Sí. Y justamente pensando en eso de que el niño tiene que socializar, es que se volvieron a esas clases presenciales. Porque como dice la compañera, necesariamente el niño tiene que convivir con los compañeros para poder ir aprendiendo, ¿verdad? De qué manera realmente se da esa relación con otros. De repente que, como estábamos diciendo, se tiene que dar ese respeto, porque muchas veces dentro de la casa, no digo que en todas las casas sea de esta manera, ¿verdad? Pero muchas veces es como que al niño se le trata como si fuera siempre un bebé. No porque él es mi bebé y yo le tengo que dar ciertas cosas, lo que él pide o lo que ella pide yo le tengo que dar, porque si no va a llorar, yo no quiero que llore. O de repente mamá y papá están trabajando, se queda con la niñera. Entonces, dentro de la clase nosotros nos encontramos realmente que cada niño tiene un comportamiento diferente porque viene de una familia diferente. Entonces, dentro de la escuela se tiene que reforzar esa capacidad de socializar. Y si es que no hay algo que reforzar, entonces se tiene que aprender para poder tener una convivencia sana. Tenemos después el grupo, que el grupo es una manera también de que el niño o la niña vaya, ¿verdad?, interactuando. Pero ¿qué pasa? El grupo muchas veces puede ayudar o no a que el niño o la niña vaya cambiando su comportamiento. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas queremos pertenecer a un grupo. Y en este sentido no hablo solamente del niño, del adolescente, del adulto, sino en general. Las personas queremos esa aceptación por parte de los demás, queremos caerle bien a los demás, queremos pertenecer a un grupo. Y muchas veces ese grupo llega a modificar nuestra conducta, llega a modificar la forma en que pensamos, en lo que creemos. Entonces va también modificando eso. Entonces es también un factor para ver de qué manera realmente nosotros nos vamos comportando. Después tenemos la conducta natural, dice, es aquella en la cual el individuo actúa de manera común sin ser inducido por nadie y que además cumple con un estado de equilibrio del individuo en relación a sus fines y actividades.
sería aquí el comportamiento, ¿verdad? Que no aprendemos, no es aprendido, es más bien espontáneo. Por ejemplo, cuando nacemos, cuando somos bebés, lloramos. Lloramos porque tenemos hambre, no sabemos de qué manera expresar, entonces lloramos. De repente, cuando reímos, es algo natural, es algo espontáneo. O esa necesidad de que si tengo hambre, significa que tengo que comer algo, ¿verdad? Después tenemos la conducta fomentada, es aquella en la que el individuo actúa de manera inspirada o impulsada por los demás. Se refiere también a las normas culturales que determinan el ambiente de una persona, a las funciones asumidas por las personas dentro de los grupos. Ahí sí, sería ya actuar de acuerdo a lo que nosotros aprendimos de otras personas o en base a experiencias, ¿verdad?, de otras personas. O muchas veces es esa conducta que adoptamos porque otra persona nos dice que actuemos de esa manera o que realicemos algún tipo de acción. En cuanto a los tipos de conducta, para la próxima clase, a mí me gustaría que investiguen acerca de los tipos de conducta, porque hay muchos tipos de conducta y eso va dependiendo del criterio con el que se mida la conducta. Entonces, se van a dar cuenta, ¿verdad?, de que van a encontrar muchos materiales en cuanto a los que son los tipos de conducta, pero los materiales van a hablar de distintos tipos de conducta. A veces pueden que se hable del mismo tipo de conducta, pero no, por ejemplo, si es que en un artículo hablan de 10 tipos de conducta, en otro artículo hablan de 15, puede que 5 tipos de conducta sean las mismas o que tengan el mismo nombre, pero las otras 10 o los otros 5 que restan van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque hay muchos criterios para poder determinar el tipo de conducta, porque el tipo de conducta depende de la situación en que la persona se encuentre. Depende de los factores ambientales, depende de su pasado, de los factores por las cuáles la persona ya atravesó, de la experiencia previa que ya tiene, y depende mucho, ¿verdad?, de dónde se sitúe, en qué momento, en qué situación, en qué lugar se dieron las cosas, para que yo adopte un tipo de conducta. Entonces, no es que yo tengo cierto tipo de conducta nada más. Yo tengo la conducta natural nomás, o yo tengo la conducta fomentada, o una conducta pasiva, o una conducta asertiva. El tipo de conducta va variando de acuerdo a la situación en que yo me encuentre, de acuerdo a la situación que se plantee, de acuerdo a mis necesidades. Va variando. Bueno, no sé si tienen alguna consulta, algo que quieran agregar de repente. Yo no, profe. Bueno, como les dije, para la próxima clase entonces ustedes van a investigar acerca de otros tipos de conducta. Y vamos a ver de repente si encontraron conductas similares. Vamos a ir viendo cuáles son las características de esos tipos de conductas que ustedes investigaron y ante qué situación de repente nosotros podemos adoptar ese tipo de conducta, ¿sí? Entonces, vayan investigando y vayan planteándose ejemplos sobre esos tipos de conducta. Dale, profe. Súper. Excelente. De mi parte, compañeros, yo les agradezco por participar y nos encontramos nuevamente el próximo viernes.
Dale, profe, buenas noches. Chao. Que tengan un buen fin de semana. Igual Chao, vos, chao. profe. Chao.